Bueno, el espacio que tenemos el día de hoy, nos encontramos justamente para hablar un poco sobre las características del régimen colombiano, particularmente respecto a algunas características democráticas autoritarias que nos interesa explorar en la tarde de hoy. Para este cometido nos acompañan los profes de la Escuela Superior de Administración Pública. Tenemos de este lado al profesor José Francisco Puello, y de este lado al otro lado a la profesora Yolanda Rodríguez, quienes nos van a acompañar el día de hoy. Bueno, quisiera darles un pequeño espacio de manera preliminar a los profesores para que hagan una breve presentación y nos cuenten un poco de su experiencia académica. Profesora Yolanda. Gracias, Cristian. Bueno, un saludo a todas, a todos. Pues soy profesora de la escuela, ya hace 11 años, hace 5 años profesora de carrera y trabajo los temas de teoría política y teoría social y bueno, en este momento, en este semestre, coordino la maestría en Derechos Humanos y pues muchas gracias. Estos espacios tienen que ver con el proyecto de investigación que llevamos a cabo durante este año y que tiene que ver con el Estado postburocrático autoritario, con el ánimo de relacionar el régimen, neoliberalismo y violaciones de derechos humanos. Nos interesa por el momento como producir estos espacios de socialización, de discusión, pero también con el ánimo de proyectar un programa de análisis político al interior de la SAP. Entonces, pues muchas gracias y bueno, estamos para esto. Muchas gracias, profe Yolanda, también por estar acompañando estos espacios. Profe José Francisco. Bueno, soy profesor asociado de la escuela. Hemos venido trabajando en el marco de la convocatoria de proyectos de investigación junto al grupo, el tema sobre los autoritarismos y las democracias en América Latina y más específicamente quisimos ahondar sobre lo que se caracteriza como el Estado postburocrático autoritario, que es una noción que si bien no es inédita, sí resulta ser de alguna manera novedosa para poder aportar en los análisis sobre el estado del poder y desde luego en perspectiva de la administración pública en América Latina y sobre un caso que tiene unas singularidades bastante llamativas, que es el caso colombiano. En esa medida, hoy vamos a comentar buena parte de los resultados de investigación y ponerlos también como un horizonte de análisis y de debate al interior de la escuela, que tenga como objetivo también no solamente rendir cuentas sobre el espacio investigativo, sino también aportar en las discusiones y debates que se vienen dando. Perfecto, gracias, profe José Francisco. Bueno, un poco el espacio de hoy se ha pensado para plantearlo en tres momentos. Una primera parte en la que quisiéramos, por supuesto, dialogar respecto de este proceso histórico que ha permitido la configuración de este caso particular, un poco lo denominaba el profe José Francisco. Otro momento en donde quisiéramos también abordar respecto de esas características que hacen justamente a este caso o a este régimen político colombiano un caso especial. Y finalmente, y tal vez un poco en escenarios de prospectiva, plantear cuáles pueden ser esos impactos o qué viene para la garantía de los derechos civiles y en particular para la configuración del Estado a partir de, pues, de esos casos excepcionales. Entonces, en primera parte y un poco para abordar este primer punto, pues quisiera preguntarles, esta pregunta justamente va para los dos, y es justamente cuál han sido o cuáles ustedes consideran que son esos eventos históricos que han sido relevantes justamente para la configuración de este régimen político colombiano. Quisiera entonces abrir o comenzar esta vez por el profe José Francisco. Bueno, la reflexión comienza desde luego desde una observación empírica, histórica sobre el caso colombiano, que en el marco de la literatura, yo diría al menos de los últimos 40 años, termina siendo un interrogante, porque a diferencia de los demás casos en América Latina, inclusive considerados en su conjunto regionales, no hay una respuesta clara de cuál era la impronta desde el punto de vista de
los regímenes estatales y también del sistema político, inclusive de formas democráticas en Colombia, porque siempre se planteaba una ambigüedad. Era muy claro cuando podíamos verlo por fases históricas, en países del Cono Sur, donde claramente había gobiernos autocráticos, más específicamente autoritarios, bajo la forma de dictaduras cívico-militares, pero en Colombia había una particularidad en la cual en el largo plazo no había presentado interrupciones institucionales, pero por otro lado se comportaba como si estuviéramos en una dictadura, con lo cual muchos ensayos sobre su caracterización fueron dándose, pero casi siempre giraban a tener una democracia con adjetivos. Para poner 3 ejemplos, se opinó que el régimen colombiano en el largo plazo era una democracia restringida, los intentos un poco más estructurados, pero desde el punto de vista de nosotros equivocados, han sido de un régimen híbrido, que es la propuesta de Uprimi y de García, y un texto que salió hace unos pocos años que de alguna manera causó mucho entusiasmo porque creo que planteó la pregunta correcta, pero no dio la respuesta consistente. Tiene que ver con el texto de Gutiérrez Sanín sobre la orangután con Sacoleva, en donde él decía, bueno, acá tenemos una democracia anómala desde el punto de vista de que se supone que es una democracia institucionalizada, para él vibrante y fuerte, pero al mismo tiempo tenemos una suerte de registros que no se condicen con un régimen democrático, particularmente la violación sistemática e incluso desde el punto de vista estatal y paraestatal en registros como desplazados, violencias estructuradas, desapariciones forzadas, que inclusive Gutiérrez Sanín lo ilustra bastante bien porque él se pregunta, bueno, ¿cómo es que tenemos un país que le llamamos democracia y tenemos casi que el registro en términos de violaciones de derechos humanos mucho más grande si se suman todas las dictaduras de última generación en América Latina? Y estamos hablando, por dar simplemente un ejemplo, 120.000 desaparecidos, cuando en solo el caso de Argentina, Chile, Brasil son menos de 50.000. Entonces ahí hay una contradicción que él resuelve vía la anomalía, que es una respuesta desde ese punto de vista que nos parece por lo menos no conveniente e inverosímil desde el punto de vista de un registro histórico, social e inclusive politológico. Y en esa medida entramos para ambientar la discusión en 2 conceptos que nos parecieron fundamentales. El primero, la caracterización que hace por un lado Rui Mauro Marini sobre los regímenes tecnocrático-militares, que es la misma caracterización que a la que llega Guillermo O'Donnell alrededor de los estados burocrático-autoritarios, que nos parece que sí encaja con un armazón conceptual que nos puede decir algo sobre la experiencia de Colombia, y por otro lado también acoger algo que nos pareció útil, muy versátil desde el punto de vista teórico, que es la noción de anocracia. La noción de anocracia tiene que ver con un régimen intermedio que tiene una particularidad de consolidación en Colombia, que muestra o se muestra más que como una síntesis, como una situación en la cual los elementos autocráticos y democráticos conviven simultáneamente. Con lo cual podríamos decir que Colombia, lejos de ser la democracia más antigua, más vibrante, más sólida del continente, era más bien la anocracia más sólida, más vibrante y más vivida de lo que hay en el corrido del siglo XX y del siglo XXI, y ese concepto nos pareció fundamental para conectar con otros elementos. Gracias, profe. Quisiera entonces trasladar la misma pregunta para la profe. Bueno, Cristian, tú preguntas por los eventos, ¿no? Quizá más histórico. Si viene la propuesta de investigación, nuestro desarrollo que apuesta precisamente a mirar este asunto del régimen autoritario, pues burocrático, está situada en un periodo de tiempo que es de 1958 al 2022, precisamente porque viene de una historia, ¿no? Y hay unas reconfiguraciones. Y esa historia yo quisiera hacer referencia porque hablar de un evento lo hablaría en términos estructurales, ¿sí? Tiene que ver precisamente con esa relación de fuerzas, para llamarlo, para entenderlo, entre gobernantes y gobernados. Y esta referencia que hacía el profe José Francisco de la anomalía colombiana, ¿no?
que incluso pareciera decir que es de una coyuntura, pero el estudio de Gutiérrez Sanín es de 100 años. Nosotros tenemos más o menos 60 años planteados de estudio, con un énfasis en ese periodo de posburocracia que tiene que ver justamente con la condición o situación del Estado reconfigurado en las últimas décadas de carácter más global, que es el Estado neoliberal. Pero en ese evento estructural al que hago referencia, creo que es muy importante la movilización social, el reclamo de derechos históricos, por poner una fecha, porque tiene que ver con grupos y clases, por llamarlos subalternos, de una lucha permanente, ¿no? Entonces, por eso es que nuestro proyecto plantea ese régimen y su respuesta en términos de sistema y de democracia, o de sistema democrático. Entonces, yo creo que esos grupos y clases han llamado, ¿sí? Han llamado al poder, a la sociedad política, si quieren, y yo situaría una historia de más largo alcance en términos de ese evento estructural, y tiene que ver con las luchas negras de los negros y que están en un proceso de independización estos países por América Latina, en Colombia. Y es el año 1711, termina ese siglo en 1781 con el movimiento de los comuneros, viene el siglo XIX con luchas de las llamadas sociedades democráticas, es decir, que hay un evento permanente y sistémico en términos de una movilización social popular, ¿no? Precisamente porque hay una carencia, hay una exclusión, hay una permanente violación de esos derechos. Y entonces entramos al siglo XX justo con una guerra, con formas de violencia quizá más estructuradas, y también lo mencionaba el profe José Francisco, un poder, un régimen que ha recurrido permanentemente al ejército privado. Esta última época que identificamos un paramilitarismo, pero que eso es de tiempo atrás, y tiene que ver precisamente con el exterminio, ¿sí? Eso es lo que nos situamos nosotros en el proceso de investigación, en clave de cómo estas formas de estado de excepción, de declaraciones de emergencia, justamente justificando el orden público, el marco del conflicto armado, y que se hace necesaria esta excepcionalidad, lo que vemos es una sistemática violación de derechos humanos. Entonces, ese evento estructural tiene que ver con esas relaciones de fuerza permanente, por un lado, esa movilización permanente de lo popular, pero por el otro lado, lo diría como una crisis de hegemonía, ¿no? Si bien la movilización social no desemboca en una alternativa, hay una permanente tensión, tampoco por el lado de la sociedad política se desencadena una solución, y yo veo que hay una crisis permanente en ese sentido, ¿no? Y es una crisis que devela precisamente la agudización de esa relación de fuerzas. Por eso el recurrir, que lo veíamos también y que está situado en nuestras comprensiones, es cómo es que es posible sostener desde arriba, desde esa sociedad política, porque parece diluirse la sociedad política y quedarse en puro aparato estatal, en un ejercicio de la fuerza, y por eso es que nosotros señalamos la permanente excepcionalidad. Eso no es una anomalía, precisamente esta historia estructural lo que nos muestra es que es funcional al sistema, es funcional al régimen político. Entonces, frente a eso, o por qué se comporta, y es precisamente por esa sociedad popular, por esa dinámica popular que exige que su garantía de derechos, y hay una tensión que precisamente no se ha resuelto, y por eso decimos hay una crisis permanente. Entonces ahí tenemos los datos, ya los refería José Francisco, en términos de una variedad de modalidades de violencia que efectivamente son la evidencia de esas relaciones de fuerza. Yo lo diría por ese lado. Muchas gracias, profe. Bueno, un poco lo que vamos encontrando, y es que los profes vienen haciendo justamente esa aproximación a esas características que han hecho que pues, el Estado o el régimen político colombiano se haya configurado de la manera en la que
existe actualmente. Entonces, justamente la siguiente pregunta, digamos que está un poco dominada a eso, y es que, pues, viendo que, pues, que hay una serie de eventos de líderes que particularmente, pues, desembocan en situaciones de vulneración de derechos, quisiera, pues, preguntarles, y en esto voy a invertir un poco el orden de inicio, y es tal vez apuntar algunas características, tal vez lo más puntuales posibles, de que podrían decir, o mejor, describir de manera, pues, puntual ese régimen político colombiano, a partir un poco de lo que ustedes han dicho, de esos eventos, de esas configuraciones, y es cuáles son esas características, y profe, si quieren nos puede contar cuáles son esas características del régimen colombiano. Pues en general en América Latina el régimen caracterizado como presidencialista concentraba el poder, yo digo concentraba porque hay unas reconfiguraciones, ¿no? Y por ejemplo para el caso de Colombia hoy podríamos decir de otras maneras, ¿no? Ahora hago referencia. Pero es un régimen que se sustentó, yo diría hasta los años 90 con el bipartidismo, ¿sí? El bipartidismo llevaba al presidente al poder. A partir de ahí, y bueno, un presidencialismo que es autoritario, que es militarista históricamente, que ya lo referíamos en el programa anterior, quienes van a desarrollar esos procesos de independencia son caudillos militares, ¿sí? Bastante por lo demás de una masculinidad dominante que por los territorios se respira, ¿no? Con toda esta militarismo y militarización de los territorios. Entonces vean que hay una característica de fuerza, ¿sí? Hay una característica de machismo y patriarcalismo. Este régimen en Colombia además aupado por formas, ya lo señalábamos, por formas de contrainsurgencia que han posibilitado justamente una mentalidad contra el movimiento social. Sabemos en términos de cifra, yo diría como que hay un elemento antisindical, ¿sí? El exterminio, que es uno de los trabajos que precisamente Cristian ha aportado en el proyecto, y es qué ha pasado con el movimiento sindical, y bueno, en uno de los programas que va a venir vamos a tener un invitado en ese campo, pero también en términos del exterminio de lo femenino, no solamente de mujeres, sino de lo femenino, que entra una gran diversidad de población acá en términos de género y sexo, pero yo lo diría como en términos de los trabajadores y las trabajadoras, porque todos y todas estamos en ese campo, en estas formas de sociedad. Entonces, sí ya lo hablaba José Francisco al inicio, unas particularidades del régimen colombiano con respecto a la historia de América Latina, que señalábamos en el programa anterior. Hay una historia común, una herida de lo que llamamos esa matriz colonial del poder en América Latina, pero que es lo que pasa en Colombia, y yo diría que ahí habría que estudiar en más detalle. Hay varios estudios, y que no es parte de nuestro proyecto, pero las élites colombianas tienen una particularidad con respecto a las de América Latina. Bueno, yo recuerdo este texto bastante interesante y sencillo de La Franja Amarilla de William Ospina, que se pregunta justamente, pues en últimas, quiénes son los colombianos y unos procesos de desidentidad del colombiano, para señalar que no hay unas élites, no hay unas burguesías nacionales. Más bien, en esta historia del evento estructural que señalaba, el movimiento social, más bien el movimiento popular, sí se ha lanzado momentos y procesos de identidad, pero las élites, que son bastante, diría, retardatarias, de una mentalidad contrainsurgente, bastante conservador, y que ha producido también en amplios sectores de la sociedad una cultura política a su medida, ¿no? Entonces, eso más o menos fue hasta los años 90, diría yo,
pero como lo hemos señalado, en la reconfiguración global y la entrada del neoliberalismo, me parece que ese presidencialismo también es consecuencia de esa reconfiguración, y ya no van a ser los partidos políticos, digo, sino más bien los medios de comunicación. Los medios de comunicación van a reconfigurar el presidencialismo, y en ese sentido creo que la cultura política viene a ser más crítica respecto a lo político, a lo social, a lo cultural, ¿no? Podríamos decir que actualmente el presidente no tiene poder, ¿sí? No, yo